Bienvenidos, bienvenidas a la segunda temporada de Rompiendo con el Edadismo, un espacio en el que exploramos cómo las personas mayores desafían los estigmas sociales vinculados a la edad. Yo soy Charo Otegui, patrona de la Fundación HelpAge International España, y hoy tengo el inmenso honor de conversar con una mujer que forma parte fundamental de la historia democrática de nuestro país y cuyo nombre evoca justicia, compromiso, coherencia y esperanza. Manuela Carmena. Manuela, joven abogada laboralista en tiempos oscuros, jueza durante más de 3 décadas, alcaldesa de Madrid, activista por los derechos humanos, pensadora libre, emprendedora social y sobre todo una ciudadana comprometida con el presente y también futuro que a sus 81 años sigue construyendo. Manuela, muchísimas gracias por acompañarnos, es un auténtico privilegio tenerte a ti. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y yo encantada de recibiros aquí en casa. Qué gusto. Mira, Manuela, acabo de hablar de tu trayectoria y me gustaría que nos pudieras rememorar esa etapa de joven abogada, esos años oscuros de los que salimos. Estamos en noviembre, estamos en el 25 y estamos de alguna manera recordando la muerte hace 50 años del dictador de España. Me parece que ahí iniciamos un rumbo democrático del que nos estamos beneficiando en estos momentos, pero tú en aquellos momentos eras activa en la lucha por la democracia. ¿Qué recuerdas de esos momentos? Bueno, la verdad es que yo recuerdo una época muy apasionante, ¿no? Porque, bueno, es importante, yo creo que precisar que mi generación y algunos de esa generación tuvimos un papel como muy importante, y diría muy protagonista, en la lucha en la universidad para conseguir que hubiera pues un reconocimiento de la democracia y digamos una actitud muy clara contra el franquismo, ¿no? A mí me parece muy interesante, y lo he dicho en todos los lugares donde he podido, describir cómo eran aquellos años, ¿no? Yo, por ejemplo, hace poco estuve en la Universidad de Valencia y me pidieron un poco que hablara de esta época, ¿no? Y yo busqué documentación y me encontré la documentación del decanato de la Facultad de Derecho de Madrid cuando yo llegué a la facultad. Yo entro en el 1960 y voy a salir en el 65. Son los años del 60-65. Bueno, pues allí estaba de decano elegido por los estudiantes, porque se elegía por los estudiantes a los decanos y a los delegados de la clase. Estaba un chico que se llamaba Luis Gamir. Luis Gamir luego fue ministro y en aquel momento, bueno, era un estudiante más, pero hojeando la documentación, él hablaba, por ejemplo, de lo importante que era que la universidad recogiera, vamos, reuniera a todos los sentimientos políticos. Ya hablaba de socialistas, de demócratas cristianos, es decir, que en el 61 de esas cosas ya se hablaban en la universidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, a los que llegamos a la universidad entonces, nos permitió como tener una formación que nadie había pensado que podíamos encontrar en democracias, ¿no? Y entonces, claro, cuando acabamos la carrera, y ya voy a lo que tú me preguntas, y somos abogados laboralistas, hemos elegido ese tipo de trabajo que nos parece que es el que en ese momento necesita comisiones obreras para apoyarle, para hacer... Y el trabajo era apasionante y nosotros teníamos una vida, sí, con mucho trabajo, con muchas horas empleadas, pero con una cantidad de experiencias, de conocer a nuestra sociedad, de conocer a la clase obrera, de saber que cada pasito que dábamos para conseguir que tuvieran más derechos, pues era una conquista, ¿no? Es decir, fue una época absolutamente apasionante. Y yo diría que enormemente feliz si no fuera, porque efectivamente pues en el 77 pues hubo el terrible asesinato en el despacho donde yo también estábamos, el que yo también formaba parte, y murieron parte de mis compañeros, ¿no? Yo diría que hasta ese momento hay unas vivencias y después otras, ¿no? Porque a partir de ese momento, no sé, vimos el riesgo que corríamos, la enorme crueldad de la situación, ¿no? Y fíjate que estamos hablando del 77, ya hace 2 años que ha muerto Franco, pero a su vez la resistencia que grupos minoritarios podían tener
y que podían estar dispuestos a todo con tal de que en España no se lograra la democracia. Pero por lo que tú me preguntas, fue una vida absolutamente apasionante. Bueno, seguro que fueron esos años los que forjaron tu carácter de luchadora, Sí. de luchadora incansable. Y me gustaría ahora dar un salto Venga. bastante grande, por lo tanto no voy a pasar por tus años como jueza, sino que voy a llegar a tu experiencia en la Alcaldía de Madrid. En el 2015, con 71 años, que en muchos casos ya mucha gente Sí, piensa que sí, está sí. en la jubilación, etcétera, pero me gustaría que me hablaras un poco de esa etapa, porque en esa etapa yo creo que llegas a la alcaldía en un contexto político que está marcado por lo nuevo, por lo joven, por la ruptura. ¿Cómo viviste tú la experiencia Pues de mira, estar con esos equipos? lo curioso es que a mí, claro, me atraía mucho pensar que yo iba a estar con gente joven, ¿no? Porque siempre te atrae, ¿no? Pensar que hay personas que están viviendo procesos de ese entusiasmo que nosotros vivimos cuando éramos jóvenes, ¿no? Y mi sorpresa fue que yo me sentía más joven que ellos, muchísimo más joven que ellos. Es decir, yo a ellos los encontraba conservadores en muchas cosas y cuando planearon las elecciones, las planearon como los planeaban todos los partidos políticos y yo me quedé sorprendida. Yo dije, pero ¿cómo hacéis esto? Si esto, no sé, hay que innovar, ¿no? Y es verdad, es decir, de alguna forma me sentía muchísimo más innovadora y muchísimo más joven de ideas que ellos. Con lo cual a mí eso me ha dado la experiencia de pensar que la capacidad de innovar muchas veces tiene que ver con el carácter y con el conjunto de experiencias que uno ha vivido, no con la edad cronológica. Es decir, gente mayor puede ser mucho más innovadora que gente joven. Y yo lo viví en el ayuntamiento, ¿no? Y siempre me acuerdo que un día que vino la reina Sofía, es decir, la reina emérita, no sé, a inaugurar alguna exposición, no me acuerdo lo que era, y íbamos las dos juntas en el ascensor, y entonces me acuerdo que muy simpática me dijo, tú eres mayor, pero eres muy joven de ideas, me dijo con ese acento suyo, ¿no? Y yo creo que es verdad, creo que se puede dar la circunstancia de que precisamente la edad es una explosión de imaginación, de sugerencias, de propuestas, ¿no? Yo quiero señalar también, porque para aquellos que nos estén escuchando, que nos escuchen en el futuro, quiero señalar, tú señalas la idea de la madurez y la capacidad de imaginar cosas diferentes desde la madurez, pero me gustaría señalar también que para nosotras, y ahora he hablado de las mujeres, tu percepción del liderazgo fue una percepción muy interesante porque te centraste mucho en los cuidados. Es decir, es cambiar un poco la lógica de cómo tiene que ser alguien que está ocupando un cargo político. Y justo en estos momentos en el que estamos asistiendo a esta horrorosísima etapa de puños encima de la mesa, de patadas a las relaciones internacionales, ¿tú crees que influyó el hecho de ser mujer el plantear la alcaldía como una alcaldía centrada en los cuidados? Bueno, yo creo que sí, pero no tanto por el hecho de ser biológicamente mujer, sino Ya. por el hecho de que yo me sentía atraída por la cultura de las mujeres, ¿no? Cuando yo empiezo a trabajar en el feminismo, yo siempre cuando estoy en la universidad digo que para la generación mía, conocer a Victoria Kent, a Clara Campoamor, a María Lejarraga, Elena Fortún, bueno, conocer a todas aquellas mujeres fue de pronto como conocer a unas abuelas que habían sido las mujeres de la República, ¿no? Y eso pues era como una cosa muy atractiva, ¿no? Entonces, cuando empiezas a profundizar en lo que ha sido la cultura de las mujeres, te das cuenta que la mujer ha conseguido lo que ha conseguido por movimientos pacifistas, puesto que el feminismo no ha derramado una gota de sangre. Es decir, ha sido un movimiento fundamentalmente intelectual, un movimiento basado en el ejemplo, un movimiento basado en introducir nuevas actitudes, ¿no? Entonces,
eso ha hecho que me ha traído siempre mucho como proceso de transformación de la sociedad la cultura femenina, con las bases esenciales de conseguir éxitos a base de profundizar en la empatía y hacer posible sustituir con actitudes ejemplares un cambio de actitudes mucho más que un cambio de leyes, aunque el cambio de leyes fuera después. Sí, entronca mucho, ¿sabes?, con todo este nuevo feminismo, ¿no? De cambiar incluso la perspectiva económica, no centrarla tanto en el mercado, en la ganancia, sino centrarla en esa economía de los cuidados, que es una economía que es mucho más empática, que tiene en cuenta también muchos elementos que no Claro, a se mí fíjate, tienen en yo creo cuenta. que eso que yo lo preveía y lo veía, me quedé absolutamente fascinada cuando leí un libro de una historiadora californiana que se llama Ellen Hunt. Bueno, es una mujer muy interesante porque ella plantea que se consiguen los derechos humanos por un proceso de incremento de la empatía social. Entonces ella va analizando lo que significa en el siglo XVIII pues, que haya personas que están en contra de la tortura, personas que de pronto hay un cambio, es decir, actitudes que de alguna manera no se producían en los años 15 ni 16, pues empiezan a producir en torno al siglo XVIII. Muy curioso porque ya le da mucha importancia a las novelas y porque las novelas empiezan a retransmitir sentimientos y la retransmisión de los sentimientos te hace sentirte más igual a la persona que te está contando sus vivencias y se desarrolla más empatía, ¿no? Esta mujer, ya digo, tiene una teoría que a mí me encanta, es Lin Un, y habla eso, de que el incremento de los derechos y muy especialmente la creación de los derechos humanos es un proceso consecuencia del incremento de la empatía, ¿no? Todo eso no hace más que consolidar lo importante que es para mí la cultura del cuidado, porque la base del cuidado a mí me gusta mucho, he reflexionado sobre eso. Cuando tú hablas de cuidar, la gente te dice, bueno, ¿y qué es cuidar? Y digo, bueno, pues vamos a poner un ejemplo, cómo cuidamos una planta, cómo cuidamos un bebé, cómo cuidamos un amor, cómo cuidamos una casa. Pues fundamentalmente cuidar es analizar. Ver lo que quieres cuidar, lo tienes que mirar. Y tienes que mirar qué necesita aquello, ¿no? ¿Y por qué tienes que mirar aquello? Porque lo que tú quieres es que lo que cuidas consiga el fruto, el destino, la finalidad, la misión, para lo que es, eso está destinado. En un niño quieres que se convierta en un hombre, en una mujer, en una planta quieres que dé frutos, que dé flores, ¿no? Y forzosamente lo primero que haces es analizar, y para analizar hay que mirar. Y para mirar hay que profundizar mucho en el otro, ¿no? Con lo cual estás sabiendo esa cultura imprescindible de solamente las cosas pueden funcionar si le das al otro el papel relevante que tiene. Eso es algo que ha estado durante todo tu actividad, esta actitud ha sido durante toda tu actividad. Yo todavía recuerdo una maravillosa entrevista que te hicieron a ti con el alcalde de Málaga. Sí. Es que me pareció ejemplar, porque estar en dos posiciones ideológicas distintas y veros a los dos cómo erais capaces de hablar, de entenderos, de comprender que cada uno desde posiciones ideológicas diferentes, evidentemente, pero podíais llegar a acuerdos, y que eran acuerdos que en definitiva, como tú dices, lo que hacen es crecer más la sociedad en la que vivimos, ¿no? Sí, claro, yo pienso que es que la diversidad es un premio, es una riqueza, ¿no? Es decir, si tú no tienes más que lo tuyo, tus pensamientos, tus ideas, pues eres más pobre que si tienes la capacidad de incorporar los pensamientos de los otros, ¿no? Entonces, claro, la esencia de la democracia es eso, es decir, es recoger todo para entre todos hacerlo mejor, ¿no? Entonces, desgraciadamente, de alguna manera estamos viviendo un momento en el que la polarización lo que hace es intentar anular al otro. Es decir, intentar destruirle de todas maneras, con lo cual estamos cargándonos la esencia enriquecedora de la democracia, porque lo que queremos es destruir al otro, ¿no? Si lo que hay que hacer es cómo integramos al otro, ¿no? Sí, además yo creo que esa es una actitud incluso muy sabia para transformar también
pensamientos, quiero decir. Yo diría que es para todo, porque Sí, tú te das cuenta en la más pequeña cosa, pues esto, en un equipo, en una empresa, en unos que vamos a organizar una fiesta, tú vas con tu idea y hay alguien que te dice, oye, ¿y no podrías hacer también esto? ¿Y no podrías...? Claro, eso es el enriquecimiento de las personas, ¿no? Y, si tú tienes una conversación y todo el mundo sí, 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 lo que tú digas, sí, 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 pues es más pobre que si empiezan a cuestionarte, a darte otras visiones, ¿no? Es una esencia de la vida, ¿no? Partiendo además de que, como tan reconocido está, el ser humano es un ser social, por definición. Y gracias a ser un ser social, la humanidad ha avanzado y hemos llegado donde hemos llegado, que para mí es positivo, sin perjuicio de que haya momentos en los que hay retrocesos producidos por sectores que no tienen interés en que se profundice en la democracia, pero en su esencia es positivo. Volviendo un poco al tema de nuestra charla, que es también el edadismo. Tú eres mujer, eres una mujer madura, has ocupado cargos públicos de mucha relevancia. ¿Has notado alguna vez una actitud que te cuestionara por pertenecer a una generación, por ser de una determinada edad? Sí, yo creo que sin duda, en principio, la edad es un elemento que está como propugnando la eliminación, ¿no? No sé, no parece que haya nada positivo en la edad, ¿no? Y yo creo que eso es algo que está haciendo perder a la sociedad una cantidad de talento, yo llamo el talento senior, importantísimo, ¿no? Pero hay una tendencia a la eliminación. Tú ya has vivido, tú ya has acabado tu carrera, tú ya tienes muchos años. No suscitas interés, es más, en muchas ocasiones lo que suscitas es una capacidad de marginación. ¿Qué me cuentas? Si eres mayor, desde hasta la medicina, ¿no? Esa sensación de, mire, me duele esto. Bueno, ¿cómo no le va a doler a usted algo si usted ya es mayor? No sé cómo decirte, es un poco como un estereotipo de que estás ya en los que sobras, ¿no? Y esto es muy grave por muchas razones. No solo porque eso quita capacidad de felicidad a las personas que se ven marginadas por el hecho de la edad, sino sobre todo porque la sociedad pierde un talento muy importante, ¿no? A mí a veces me gusta decir que las personas mayores somos GPS, en mucho sentido, pues porque hemos pasado por determinadas circunstancias y sabemos dónde hay una curva, dónde hay un roto, dónde hay, ¿sabes? Y no tiene ningún sentido despreciar a la experiencia, ¿no? Y bueno, luego pues la historia de la humanidad demuestra que la valoración de la experiencia históricamente ha tenido momentos estelares, ¿no? Sin perjuicio de que ves cómo precisamente en muchas ocasiones la edad es porque pierde las vinculaciones que muchas veces tienen el trabajo, los jefes, las reglamentaciones, es un momento en el que la imaginación surge. Y no sé, yo por ejemplo pensaba McCott, este escritor irlandés que escribe Las cenizas de Ángela, que es un libro precioso, lo escribe nada más jubilarse. Entonces está muy bien ver las cosas que ha hecho la gente cuando se ha jubilado, porque muchas veces la jubilación lo que permite es más posibilidades de libertad, más tiempo, y bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero la sociedad en general, la actitud que tiene es de eliminación, eres mayor y punto, ¿no? Tú, con toda esta trayectoria, a los 74 años decides convertirte en emprendedora. Sí. Y entonces tienes un proyecto precioso con Zapatelas, Eso es. Que es un proyecto de inserción laboral para mujeres reclusas. Y hombres, tenemos hombres. También. Sí, más hombres que mujeres. Tenéis en la cárcel es hombres todos. Vale. Lo que pasa es que luego en Madrid también tenemos mujeres que no son presas, sino que son mujeres emigrantes o mujeres mayores. Tenemos, que eso nos interesa mucho, mujeres mayores que saben hacer maravillas con las manos y que de pronto sus manos no se valoran y intentamos volver a dar valor a esas manos. En toda esta conversación hay dos cosas que me interesa destacar y que me gustaría que lo contaras, porque tenía una pregunta como para decir ¿qué piensas que pueden ofrecer las personas o que podemos ofrecer las personas con la edad? Pero yo creo que estás trazando un mapa muy bonito, que uno es una nueva imaginación, que es la imaginación que da precisamente la experiencia. Eso es. Y una segunda que es el conocimiento y la sabiduría. Eso ¿no? es. Son las dos cosas que de alguna manera se pueden
rescatar, podríamos decir, de todo Claro, ese capital. a mí me parece que sería interesante ver, yo lo intenté hacer en el ayuntamiento, no me dio tiempo, crear una especie de oficinas donde las personas jubiladas tengan la posibilidad de construir cuál va a ser la actividad laboral que van a llevar a lo largo de las otras etapas de su vida una vez jubilados, ¿no? Porque claro, el privilegio de la longevidad nos está dando ahora unas posibilidades extraordinarias, ¿no? Claro, imaginaros lo que es que una persona que se jubila con 60 años, es posible que tenga 30 años de vida activa, ¿no? Son muchos años para no hacer nada, ¿no? Entonces es muy interesante ver qué puedes hacer durante esos años, ¿no? Dónde puede ser útil, ¿no? Y me gustaría mucho que hubiera ese tipo. Yo os cuento unas experiencias, ¿no? Yo, por ejemplo, he visto que la edad te permite hacer una investigación muy interesante, investigación que tiene que ver con cosas que has conocido a lo largo de tu vida activa, pero que no te ha dado tiempo a profundizar en ellas, ¿no? Entonces eso me ha llevado a pensar que sería importantísimo que hubiera becas junior-senior, es decir, en las que hubiera personas mayores y una persona joven, o al revés, o 3 personas jóvenes y una mayor, ¿no? A mí ahora mismo me parecería, tengo 2 o 3 temas que me gustaría muchísimo que se pudieran estudiar con esa técnica, ¿no? Creo que uno de ellos, que me parece apasionante, es ver qué pasó durante el franquismo con mujeres que sí tenían actitudes feministas, como puede ser Mercedes Formica, o como puede ser Begoña García Diego, personas que de algún momento, pues en aquellos años decían cosas muy interesantes, ¿no? Bueno, yo creo que el régimen pues lo dejaba porque estaba ahí, pero después cuando vino la democracia nos hemos olvidado de ellas completamente y me pareció injusto, porque además es muy bonito ver cómo aún en las épocas de la dictadura los sentimientos que están bien diseñados y profundamente arraigados siguen, aunque sea más débil, aunque sea con contradicciones, pero están ahí, ¿no? Y la fuerza del feminismo, lo que había sido la República, aunque las grandes actoras de todo ese movimiento estuvieran efectivamente exiladas, pues todas, te quiero decir, las que estaban absolutamente en el exilio y algunas otras de las que no se ha vuelto a hablar prácticamente, ¿no? Hace unos días, ¿no? Este sábado nos reuníamos en casa del hijo de una señora que se llamó Matilde Ucelay, que fue la primera arquitecta, ¿no? Que hubo en España y que la República, ella tuvo una actitud a favor de la República y Franco la sancionó, vamos, la condenaron por auxilio a la rebelión, que eso se condenaba en aquellos años a las mujeres, y la impidieron firmar sus propias obras de arquitectura, ¿no? Nosotros la pusimos un jardín cuando estábamos en el ayuntamiento y su hijo nos reunió a la serie de personas que habíamos tenido alguna actividad en ese sentido, ¿no? Y era muy bonito ver cómo nos juntábamos allí unas personas jóvenes y otros, una chica jovencísima que por casualidad había visto la vida de esta señora y le había hecho un libro, ¿no? Entonces, esa mezcla del junior-senior yo creo que sería una de las cosas utilísimas para juntar experiencias de vida, puntos interesantes para profundizar en ello y después tener a gente joven que utilizara las nuevas técnicas, que utilizara las nuevas capacidades de trabajo para hacer este tipo de trabajos de investigación, ¿no? Nosotros estamos haciendo otras 3 amigas mías de la época de la justicia, más una persona que es mi cuñada y que todavía es mayor que yo, pero que ha sido experta en la moda en el siglo XVIII. Estamos haciendo un libro coral muy divertido sobre la vida de una persona muy poco conocida, pero una mujer muy poco conocida que fue muy importante en la época del siglo XIX, que es Juana de Vega. Entonces, Juana de Vega es una mujer con una capacidad extraordinaria, es una grande del liberalismo, fue la tutora de Isabel II y de su hermana durante el tiempo que la reina María Cristina se marchó fuera de España y bueno, pues lo estamos haciendo 4 señoras mayores, ¿no? Me parece que con eso te digo, esa es una... Pero hay otras muchas actividades en las que es muy interesante. La política. Yo creo que en la política debe haber personas mayores. Es importantísimo. Yo, por ejemplo, me ha encantado cuando en algunos ayuntamientos he visto que hay maestros jubilados, médicos jubilados. Me parece que son profesiones muy relacionadas con el análisis de los individuos a lo largo de la sociedad que van a ser útiles para esta tarea y otras muchas que podemos pensar ahora, pero que tienen que ver
ver con esa capacidad que tú misma me has sabido resumir muy bien, de la nueva imaginación creativa proveniente de la experiencia y después del conocimiento propio de la experiencia, ¿no? De todos los estereotipos vinculados al edadismo, ¿cuál es el que más te molesta? Pues mira, yo creo que el que más me molesta es el desprecio en el poder político de la necesidad de incorporar verdaderos órganos de evaluación respecto a las políticas públicas. Porque para eso creo que haríamos también un papel muy importante, evaluadores de las políticas públicas. Porque cuando desde los congresos, desde el Congreso de los Diputados, desde el Gobierno, surgen nuevas leyes, es tan importante analizar qué pasó con esas mismas leyes o con otras leyes que trataron de abordar los mismos problemas que ahora tratan de abordar. Y para eso hay que contar con la experiencia, ¿no? Yo he vivido ya tantas transformaciones de la justicia que creo que casi sería forzoso el que personas como yo estuviéramos en toda la nueva legislación que se hace, porque nosotros diríamos, oye, perdonad, si es que esto no salió, y no salió por esto y lo demás allá. Lo que te digo del GPS es que lo sabemos. Yo, cada vez que sale una nueva ley. Y la verdad es que hubo un momento en el que estaba tan disgustada de ver que se caían los mismos errores, sobre todo en la forma como se nombra el Consejo del Poder Judicial, que a mí me da mucha pena que se haya desperdiciado algo muy interesante que dice la Constitución y que después dice la ley, y es que el Consejo se nombre en el Parlamento, es decir, que sean los que quieran ser aspirantes a ser miembros del Consejo del Poder Judicial que expliquen lo que van a hacer, que expliquen sus proyectos, que analicen los errores que ha habido, y en lugar de eso lo que se hace es una especie de pequeño cabildeo en el que a ti cuál te molesta, tal, y como, en fin, escribí 3 o 4 artículos en el periódico sobre esto y veía que a nivel de base la gente le gustaba mucho, pero desde la política había un silencio total, nadie venía a decirme, oye, y entonces pues después de mucho conseguí hablar por teléfono con el Ministerio de Justicia y me sorprendió porque la reacción del ministro fue, pues como que yo no sabía que tú entendías tanto de esto, ¿no? Era un poco como decir, bueno, yo pensaba que tú eras una abuelita roja, ¿y qué me cuentas a mí ahora de cosas que yo no sabía, ¿no? Y yo realmente me dieron unas ganas de colgar el teléfono tremendas, ¿no? Porque, no sé, ¿cómo tú no piensas que yo he vivido en todas una serie de experiencias que tú no sabes, pero que se han producido y que yo tengo consecuencias sobre ello? ¿Serán ciertas o no? Serán acertadas o no, pero están ahí. Y sin embargo yo sentí que a él casi le sorprendía, ¿no? Porque me dijo, ¿cómo sabes tú tanto de todo esto? ¿Sabes cómo? Y llamo yo a eso, que es muy interesante, ¿eh? Yo estoy en la universidad, claro. Le llamo el adanismo. Es decir, como cada generación cree que descubre otra vez el mundo. Es como Adán y Eva, y otra vez ahora descubro pues está muy bien. El mundo. Tu nombre me parece estupendo. Y es ese adanismo que yo creo que es importante y que hay que desterrar precisamente porque tenemos que avanzar. Y yo creo que, fíjate, que el movimiento feminista, por lo menos tal y como yo lo he visto, era siempre un movimiento que era como de una cadena con eslabones, ¿no? Ajá. Sí. Nos apoyamos en el eslabón anterior y ahora continuamos. Y en cambio en otros ámbitos de la vida me encanta lo que acabas de contar, quiero decir, no se produce, ¿no? Sí, nada, ya te digo que me sorprendió porque forcé la conversación, ¿no? Y al final fue, pues yo no sabía que tú entendías tanto de eso. Yo dije, este hombre que se cree que yo soy una abuelita roja. No sé qué pensaba de mí, me quedé tan sorprendida. Oye, que yo he sido, te quiero decir, he sido decana de los jueces, he sido consejera del Poder Judicial, que he escrito un montón de cosas, ¿no? Ni idea. Yo creo que no sabía quién era, simplemente dije, oye, esta señora que es conocida y que es una pesada te va llamando no sé cuántos días que quiere hablar contigo, ¿no? Sí, yo creo que con esto vamos a ir cerrando porque había una última pregunta que es como, ¿qué piensas que se puede aprovechar de la experiencia? Pero si quieres hacer como un pequeño resumen final, es decir, ¿qué se está perdiendo la sociedad en su conjunto cuando
por el edadismo desprecia a las personas mayores? Yo creo que pierde pues un tercio muy importante de talento, ¿no? Y eso es un despilfarro, porque la sociedad no puede perder el talento de sus miembros. Y luego impide más felicidad para aquellas personas que vamos llegando a la edad, ¿no? Y eso también es muy importante, porque la felicidad en la sociedad es como un boomerang. Los individuos felices mejoran la sociedad. Si los individuos no están felices, la sociedad se perjudica, ¿no? Y yo cuando estuve en el ayuntamiento tuve la ocasión de ver los centros de mayores y vi muchísima soledad en los centros de mayores, y a su vez vi que muchas personas mayores sabían hacer cosas bellísimas, pero no se valoraban las cosas que hacían. Yo quise hacer una tienda municipal en el que se vendieran todas aquellas cosas y tampoco me fue posible, bueno, por muchas dificultades, por a veces lo difícil que es la gestión pública, ¿no? Pero hay un pequeño homenaje con el que me gustaría cerrar estas palabras, que yo quisiera hacer a una señora que a mí me hizo pensar mucho, ¿no? Y era una mujer que hacía unas puntillas de bolillos preciosas, ¿no? Es verdad que ella utilizaba unos hilos de unos colores desafortunados desde mi punto de vista, ¿no? Pero hacía unas maravillas, ¿no? Y entonces yo le pregunté, digo, bueno, ¿y tú dónde has aprendido a hacer esto? Y ella me dijo, bueno, yo era muchacha de servir, estaba sirviendo, y cuando a los 65 años me jubilé, empecé a venir a uno de los centros del ayuntamiento y aprendí a hacer esto, ¿no? Ya tenía en ese momento 77 o 78 años. Y dije, pero qué preciosidad, ¿y qué haces con esto? Nada, lo guardo. Digo, pero ¿y qué va a pasar con esto? Dice, bueno, seguramente irá a la basura. Dice, porque yo vivo sola, no tengo ningún tipo de herederos, pues cuando alguien quite mi piso, irá a la basura, ¿no? Y yo dije, ¿y por qué lo haces entonces? Y entonces ella me dijo, para matar el tiempo. Yo pensé, qué tristeza, ese regalo del tiempo que nos ha dado la técnica, que la longevidad es algo con lo que no contábamos, que son más años de poder vivir, y simplemente pensamos que hay que matarlos, ¿no? Eso me hizo pensar que no puede ser. Mujeres que hacen puntillas, mujeres que escriben, mujeres que cocinan, mujeres que piensan, mujeres que reflexionan, es un enorme, bueno, mujeres y hombres, pero esto quiero decir, me refiero a ese pequeño homenaje que quería hacer en vuestro podcast. No podemos desperdiciar eso. Manuela, como siempre, escucharte es un auténtico placer, es un regalo. Gracias porque sigues con tu lucidez, tu coraje, tu generosidad. Bueno, nos has recordado que la edad no es una barrera, ya lo has dicho. Nada. Además, la edad biológica, lo has dicho bien, sino una capa más de humanidad y una capa de sabiduría y de potencialidad transformadora. Este es un podcast del Observatorio del Edadismo, con el que queremos contribuir a la lucha contra el edadismo y promover los derechos humanos de las personas mayores. Una vida digna para todas las edades. Y recuerda, el problema no es la edad, el problema es el edadismo. Hasta el próximo podcast. Encantada. De noche yo te extraño de día.